Clarita querida, qué lindo que estés acá. Tú sabes la razón por la cual estamos acá reunidas. Yo soy profesora universitaria y conozco mucho los diferentes programas, por ejemplo, en Bogotá, y me parece un poquito una ausencia, una falla, que el tema de los videojuegos poco se trata en la academia. Al mismo tiempo, uno sabe que más de la mitad de los estudiantes de uno o son expertos o les fascina, en todo caso son gamers, y entonces se maneja como un doble, como una doble existencia muy extraña. Cuando uno llega al aula, pues no se habla de Boys o habla de no sé, de Michael Arthur, pero nunca se habla, y menos en historia, en las historias y en las teorías no se habla de videojuego. Sé que tú llevas años estudiando los videojuegos. Además, me gusta mucho que tú eres una mujer o un sujeto no binario. Eso me parece fascinante porque no siendo ninguna experta, absolutamente no, pero uno lo que intuye es que muchos de los escenarios de los videojuegos son escenarios altísimamente patriarcales y también muy marcados como por un escenario bélico. Entonces, a mí me gusta mucho tu punto de vista. Yo te he escuchado en varias ocasiones, sé que has dado además conferencias, y por eso estás acá en mi sofá, en mi estudio. Quiero que hablemos de videojuegos. Quiero escuchar tus puntos de vista. Eres bienvenida a este proyecto que Manu Mojito y yo estamos avanzando. Querida Ana, es una alegría enorme estar acá, que me hayas invitado. Es un honor muy grande para mí en este espacio que es muy amoroso y que, como siempre, nuestras conversaciones tienen esa parte de afectividad que siento yo que es tan importante a la hora de pensar y reflexionar los videojuegos, precisamente por algo que mencionaste, y es el carácter de lo masculino, de lo capitalista, de la necropolítica que invade el medio de los videojuegos, y que uno a veces se pregunta, o muchas veces cuando uno investiga piensa, bueno, ¿por qué pensarlos como un lugar de reflexión o un lugar de conocimiento o un lugar de creación si tienen todos esos elementos tan fuertes y tan cargados? Pero es precisamente al darles la vuelta, al entenderlos desde otro lado y desde la práctica que se puede llevar a cabo en ellos, en el que podemos entender que hay lugares y espacios para otras cosas que precisamente para mí es muy importante pensarlas desde el afecto, y por eso creo que es hermoso que estemos acá compartiendo las dos desde un espacio muy de lo femenino, muy de lo amoroso, muy pensándolo desde la vida y desde estas otras existencias intersticiales que se dan a través de la pantalla, a través de los píxeles y a través de esos muchos avatares que tienen lugar en los videojuegos. Divino, divino, Clarita. Mira, me gustaría para arrancar un poquito que me cuentes, porque hay otro elemento que yo creo que es fundamental, no es necesario, pero me parece que enriquece mucho la discusión, y es si uno va a hablar de una cierta práctica, en este caso de videojuegos, es muy importante que eso lo atraviese a uno, que no solamente sea un objeto de estudio. A mí me gustaría preguntarte de tu vida como gamer. Cuéntame cómo empezó la cosa. Es muy bonito que me hagas esa pregunta porque mi vida como gamer empezó desde lo femenino. Es curioso que cuando uno ve como posts, hilos, discusiones en todos lados sobre cómo empezamos las mujeres a jugar, siempre es porque, o bueno, no siempre, pero muchas veces es porque mi papá, porque mi hermano mayor, la consola que se quedó, el novio, el amigo, pero en mi caso es muy lindo porque los videojuegos llegaron a mi vida por mi madre. Para ella era fundamental el hecho de que yo jugara. Ella sentía que es un lenguaje más de los medios, del mundo, y que si yo no aprendía a jugar simplemente me iba a quedar como
con un analfabetismo específico en esa parte y eso eventualmente iba a entorpecer de alguna manera mi vida. Yo en ese momento no lo entendía. Cuando ella empezó a querer que yo jugara, no me llamaba tanto la atención realmente. Yo decía, pues no es tan necesario, es una forma de entretenimiento más. Pero a medida que ha pasado el tiempo la he comprendido porque, claro, es un lenguaje más en el que uno hace comunidad, en el que uno puede entender tanto los mundos que están dentro de la pantalla como cómo se entiende el mundo exterior atravesado por las problemáticas de la pantalla. Entonces creo que me hizo un favor enorme cuando ella decidió que tenía que comprarme una consola que se llama Game Boy Advance y pues se insistió incluso por encima de mi papá, que no estaba tan de acuerdo, más pues por un tema de que a él le daba miedo que me fuera a hacer algún daño por un tema genético de la familia. Por fortuna no. Entonces ella insistió hasta que lo consiguió y cuando me dio la consola yo no entendía, no sabía jugar. Entonces yo le dije como, si tanto te gusta, tenla tú. Y ella, bueno, listo, y se puso a jugar. Y ella sabía que si jugaba a mi lado y yo la veía, yo iba a entender desde la práctica de ella cómo era. Entonces, finalmente yo cedí y le dije: "¿Me puedes enseñar?". Entonces, fue un momento tan amoroso porque mi primer recuerdo real con una consola es yo sentada encima de mi mamá con la consola en mis manos y ella abrazándome y mostrándome cómo hacer los movimientos de los dedos para poder pasar el juego. Y eso creo que es muy importante porque en toda mi investigación y en mi hacer como artista sobre los videojuegos, hay algo muy bonito en la performance y en el hecho de que es casi coreográfico, los movimientos que hace uno con los dedos, se vuelve una memoria táctil, se vuelve una memoria también afectiva, como cada videojuego tiene una relación con las manos especial y particular con el cuerpo, y yo creo que arrancó ahí. Bien, es bastante único, es bastante singular. Igual tú, digamos que toda tu formación es bastante excepcional. El caso de que tú fueras homeschooler, creo que es posible que tuviera que ver con la decisión de tu madre. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito pensando en una charla que le hice a mis estudiantes de arte contemporáneo. A mí me gustaría que cogiéramos un poquito por ahí, por ese hilo, y nos contaras un poquito acerca de qué encuentras, qué es lo que tú empiezas a encontrar en la relación entre videojuego, el, en la manera como se juega, y un elemento que fue muy importante en esa charla que le hice a mis estudiantes y era la resistencia y como la manera como una puede entrar dentro de ese escenario cambiando las reglas, cambiando los instructivos y las normativas. Enfatizo eso también porque de repente cuando uno es ajeno al videojuego, podría entender que es uno de los escenarios que utiliza y subalterniza más a los usuarios, digamos, pero a mí por eso me gusta mucho tu manera de observarlos y pensarlos, porque tú te sales, digamos, de ese paradigma y empiezas a entenderlos distintos. Entonces, no sé si te parece que ese ha sido un buen hilo desde donde, digamos, a arrancar a pensar. Me encanta que me hagas esa pregunta porque creo que es el lugar más importante para mí en los videojuegos y es precisamente lo que uno pensaría como resistencia, que también es como un baile entre contrapoderes y antipoderes, formas de entender al juego como un complejo de reglas, pero precisamente como hay un complejo de reglas, siempre se puede hacer una fuerza, una acción, una resistencia a esas reglas. Entonces, es curioso porque la razón por la que a mí me interesó tanto entender los videojuegos más allá del solo medio de entretenimiento que me hace feliz o que uso cuando estoy descansando, es precisamente cuando me empecé a dar cuenta que algunas de mis prácticas que solo surgían porque estaban allí, empezaban a trastornar el orden del videojuego. Entonces yo jugaba un videojuego que fue una franquicia de TV de un juego coreano llamado Holic. Y en Expedición Holic, pues bueno, las lógicas, de nuevo perversas, capitalistas, necropolíticas, de matar enemigos para ganar nivel. Entonces es una barra de unos números que van sumando, que te van haciendo más poderoso para decirle al otro soy más poderoso que tú, te puedo matar a ti y por eso yo soy mejor. Entonces, esas lógicas como que a mí no me gustaban, me gustaba el juego, me gustaba el entorno, la capacidad social que tenía, pero no entendía por qué una persona que tenía más nivel simplemente llegaba y se creía en la libertad de insultarte o tratarte mal.
Entonces, yo lo que propuse fue, yo armé mi propio clan, es como un grupo en el que nos reunimos varios jugadores a hacer cosas juntos. Ujú. Y mis políticas eran completamente diferentes, entonces yo decía, acá estamos porque vamos a jugar, pero yo no me di cuenta que hicimos como un juego dentro del juego. Entonces hacíamos otras dinámicas, por ejemplo, decíamos que hacíamos una marcha y corríamos, solo corríamos de un lugar al otro del mapa y volvíamos otra vez, o hacíamos fiestas, incluso rezábamos novenas de aguinaldos y jugábamos, nadábamos. Pero eso empezó a irritar a los otros y yo no entendía por qué. ¿Qué pasaba con esos otros jugadores cuando veían que ustedes, en vez de matar enemigos, hacían como juegos alternos, pero adentro del juego? Pues es chistoso porque los perturbaba y uno no entendería por qué los perturbaba si realmente no les afectaba su juego. Y los únicos que nos estábamos afectando éramos nosotros porque el tiempo lo gastábamos jugando en el juego en lugar de matando, subiendo de nivel, ganando poder. Entonces llegaban en grupo a insultarnos a nosotros porque no entendíamos el juego y nos decían que estábamos desubicados, usaban palabras muy fuertes y estas personas simplemente se afectaban porque nosotros lo hacíamos distinto. Mucho tiempo después yo entendí que, claro, lo que realmente les afectaba es lo que suele pasar cuando hay alteridades, y es que le presentan al otro una forma de existencia diferente, le muestran al otro que es posible vivir una forma de existencia diferente, y a la gente eso la altera porque sale como del estatus de la tranquilidad de la regla misma. El juego te presenta unas reglas a ti, cualquier juego, precisamente por eso juego, porque es un campo de reglas determinado en el que tú ejerces unas acciones que están determinadas por eso. Pero en el momento en el que tú demuestras que el juego se puede subvertir y que puedes tomar esas reglas y usarlas de otra manera, entonces cambias todo el horizonte de sentido de cómo se entiende ese juego. Entonces nosotros hacíamos como todas estas prácticas y yo no las entendía en su momento ni como performance, ni como acción, ni como activismo, sino que surgía. Mucho tiempo después yo conocí a esta artista que se llama Ángela Washko, que la admiro enormemente, es una de mis idols, y ella hace esas prácticas como performance. Ella tiene un performance digital en el que en World of Warcraft, que es un juego muy similar, es del mismo género, ella simplemente hace trayectorias en un vehículo para entender las cartografías del juego. En lugar de ir a matar y demás, ella va con otra persona, quien quiera ofrecerse dentro del mismo juego, para hacer un recorrido tranquilo, pausado, que cambie los ritmos. Entonces, eso me ha llevado a entender que el videojuego, si bien es un espacio delimitado, que tiene unas organizaciones, que tiene unas pautas específicas, también es por eso mismo un horizonte de sentido, porque el videojuego lo que te estás ofreciendo a ti, una posibilidad de entender el mundo, entender su mundo, pero también entender las reglas de nuestro mundo a través de las reglas que estás entendiendo en ese mundo. Y en la medida en la que tú tomas esas reglas y no las aceptas dócilmente y no dices, sí, está bien, voy a matar a todos para tener más poder, para poder matar a otros, sino, bueno, voy a cuestionar esas reglas y vamos a ver cómo las podemos modificar, cómo podemos cambiar y proponer otras cosas, así sea la acción mínima de caminar, la acción mínima de solo pararte y bailar. Esos pequeños gestos hacen que tú cambies ese horizonte de sentido y en esa medida recuestionas no solo el horizonte del videojuego, porque a la larga es importante, pero no es lo más importante, sino como si el juego ya te está insertando un montón de propaganda capitalista, necropolítica, de estoy sobre ti porque tengo un número mayor o porque soy una cifra, resignificarlo y decir, no, este espacio se puede entender de otra manera y por lo tanto todos los espacios que tengan resonancia, incluyendo el espacio de lo físico, también pueden entenderse de otra manera. Y ahí es donde el videojuego tiene un gran impacto, porque precisamente cuando entiendes que puedes reformular sus reglas, también entiendes que las que están dadas en el mundo tampoco son tan rígidas y por eso puedes reformularlas también. Tú usaste una palabra que me parece clave y me parece clave en tu discurso y la manera como te has adentrado filosóficamente, epistemológicamente, inclusive pedagógicamente al mundo del videojuego, y fue la palabra activismo. A mí me gustaría que me hables un poquito de eso y no sé si estoy conectando mal, pero yo recuerdo mucho durante pandemia que tuvimos conversaciones al respecto de los acontecimientos que tuvieron lugar en algunos videojuegos y que conectaban el afuera y el adentro
llamemos la vida cotidiana, no quiero usar la palabra real, virtual, porque me parece que es una dicotomía mal planteada, pero el afuera y el adentro del juego en el ámbito de la pandemia y la idea de activismo. Sí, ha sido clave la forma en la que se entiende también que hay un territorio construido desde lo virtual, que ahora quisiera que también habláramos un poco de esa noción entre realidad y virtualidad. Me encanta. Pero hay algo muy lindo y es la construcción de una idea de ciudadanía, de una idea de identidad, de comunidad en el videojuego. Entonces uno empieza a ver muchos gestos que van precisamente desde el activismo y que parten de escalas muy afectivas. Por ejemplo, tú y yo conversábamos de esta acción en la que en un videojuego, de hecho similar al género de World of Warcraft y de Holy, que es Final Fantasy XIV, que es como el segundo más grande con World of Warcraft, una persona en plena pandemia, en pleno encierro, falleció y esta persona tenía como su grupo de amigos, así como lo tengo yo dentro del juego. Y como no estaba en ese momento, no estaba permitido, no se podía hacer ningún tipo de homenaje o reunión o cualquier congregación social, pues entonces sus amigos decidieron hacer una gran marcha en el juego en la que se vistieron de negro, usaron unos paraguas negros para señalar que estaban ahí e hicieron un recorrido a través del espacio, me imagino que en un lugar significativo para esta persona, en la que le iban rindiendo homenaje con esa acción. Entonces, uno se da cuenta que lo que está sucediendo en el videojuego no es solo como el juego, el entretenimiento, lo banal, sino un montón de afectos muy profundos que también dan cuenta de una memoria colectiva sobre un espacio, de una construcción de comunidad y de cómo se pueden ejercer esas acciones en esas otras espacialidades que son no lugares, pero a la vez sí se constituyen como lugar en la medida en la que se habitan. Y pues no más partir desde allí que son acciones colectivas en torno a una persona en particular y a los afectos entrañables, pero digamos más privados como lo es la amistad o lo es la familia, como sucedió también con el caso de Evelyn en World of Warcraft, que era una persona que tenía una condición de salud muy grave y muy severa que no le permitía moverse en la vida física. Entonces él empezó a llevar una vida a través de World of Warcraft en la que construyó relaciones, creó amigos e incluso la misma compañía creó un espacio después de su muerte para rendirle un homenaje y para que exista una memoria. Yo puedo ir a visitar ese espacio en este momento. Entonces ha habido unas masas de personas que han conocido el caso y van y le rinden un homenaje. Pero también sucede que hay elementos y hay momentos y hay energías del mundo físico muy fuertes que llevan también a la movilización en el videojuego. Entonces, por ejemplo, cuando hubo estos casos tan fuertes que desplegaron todas las movilizaciones sobre el Black Lives Matter y toda la fuerza contra las lógicas racistas que estaban invadiendo y que siguen invadiendo Estados Unidos, entonces precisamente como estábamos en un momento de pandemia y que no se podía salir a marchar, los videojugadores aprovecharon y los no videojugadores también consiguieron Nintendo Switch para aprovechar el espacio que les daba de congregación y empezar a hacer manifestaciones y movilizaciones en pro del movimiento Black Lives Matter. Y no solo era porque se pudieran reunir y hacer la marcha en el espacio digital, sino porque ese videojuego en particular te permite hacer dibujos, te permite hacer imágenes completas. Entonces ellos escribían sus eslóganes, hacían sus dibujos, los carteles y hacían murales gigantes o intervenciones de los pisos en el videojuego y se reunían para congregarse y decir, acá estamos haciendo resistencia también a través de esta espacialidad. Entonces surgen muchos movimientos que precisamente aprovechan esa capacidad activista que te brinda el videojuego, que te da herramientas que no necesariamente son para hacer activismo, pero que sí se pueden tomar para hacer significado y en esa medida se logra el activismo. Lo mismo pasaba en la otra cara de World of Warcraft, que era el caso terrible que te contaba de que Blizzard, la compañía que lo produce, tenía unos casos de machismo desgarradores, tan fuertes como que una mujer no podía tener privacidad para lactar a su bebé porque un pervertido abría la puerta y la miraba y si ella decía algo, entonces la echaban. En el ámbito laboral. En el ámbito laboral de la compañía. Esa compañía.
se rompían, por ejemplo, todos esos espacios, no había una sensibilidad acerca de escenarios de privacidad para las madres lactantes. Para nada. Y para la mujer, o sea, la condición laboral de esas mujeres era deplorable y completamente repudiable para un escenario del siglo XXI. ¿Y qué Entonces, pasaba ahí? Cuéntame un poquito. pasaba que había un entorno que yo diría desde mi percepción que como es un entorno el de los videojuegos, no solo el gamer, es decir, de quienes consumimos y jugamos, sino en la producción, el mundo de los sistemas, el mundo del desarrollo, de la programación también es tan machista. Entonces se generan unos entornos en donde hay una violentación a la mujer constante y ellas simplemente muchas veces guardan silencio porque es o aceptas o te vas. Y el mundo es súper competitivo y súper fuerte. Entonces llegó a una situación en la que ya era sistemático, ya era parte de la organización y eso reventó finalmente porque se cansaron las personas y me hace muy feliz que alzaran la voz finalmente y dijeran, esta compañía tiene un problema, porque la compañía realmente tenía un problema. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, ahí pasó que ellas estallaron, mostraron, revelaron, dieron las pruebas de lo que estaba sucediendo y pues la compañía se revolcó tremendamente, empezaron a echarse la culpa, lo que suele suceder. Pero para que no simplemente callaran el caso, los mismos empleados decidieron hacer una gran movilización dentro de la compañía de Blizzard, que es una de estas gigacompañías de Estados Unidos donde es casi que una ciudad, ¿no? Entonces hay una calle entera de entrada porque son muy grandes. Ajá. Y ellos llenaron esa calle con pancartas azules, haciendo activismo para que se respetaran los derechos laborales de mujeres, personas no binarias, etcétera, de la compañía que estaban siendo vulnerados. Pero lo más bonito de todo fue que los videojugadores alrededor del mundo que repudiaron las acciones de esa compañía dijeron, nosotros también nos vamos a hacer sentir de hecho, quienes le dan el alma al videojuego. Y alrededor de todo el mundo se eligieron unas horas puntuales, que eran las horas en las que estaban sucediendo las manifestaciones en Blizzard, para que todos los videojugadores nos reuniéramos en la capital actual de ese momento del videojuego, que el videojuego pues va cambiando, pero siempre tiene como una capital que es el punto de encuentro, reunión en el que se comercia, se interactúa con los otros y demás. Entonces nos reuníamos todos en esos puntos de encuentro con una montura específica que era un árbol precisamente para proyectar la idea de la vida. Una montura, explico, es como un caballo, ¿no? Pero en los videojuegos la idea de caballo es expandida, entonces hay un árbol que tú puedes montar. Entonces estos árboles que proyectaban la vida y tú ibas vestido de azul. Entonces generaba esta paleta entre verde y azul de masas enormes de gente en los En todo el diferentes mundo. servidores de los diferentes reinos que se llaman, que es como está dividido, digamos, los espacios de juego de cada lugar. Hay uno para América y Oceanía y hay otro para Europa y hay otro para Asia. Entonces, en todo el mundo, en todas las ciudades capitales, o sea, las réplicas, porque era la misma ciudad, pero entendían diferentes servidores, estaba la masificación de gente acompañando. Yo participé. Ujú. Ahí salieron varias cosas, vamos a tratar de coger una de ellas. Entonces, tocamos el tema o la dicotomía que dijimos que es falsa entre espacio real, espacio digital o realidad y ficción Y virtualidad. y virtualidad. Háblanos un poquito acerca de ello. Hay algo muy lindo cuando uno lee a Deleuze hablando de la virtualidad y de la realidad, y es cómo lo problematiza, porque a veces tenemos esa tendencia a decir lo que sucede realmente y lo que sucede virtualmente, pero hay que entender qué es la virtualidad, y si bien la virtualidad no es la realidad, sí es un estadio de la misma. Entonces, lo virtual es lo que problematiza las posibilidades de lo real, y es por eso que los videojuegos son tan importantes, porque si lo virtual es la infinidad de posibilidades que puede llegar a tomar lo real y la problematización de esa noción de realidad es el no aceptar dócilmente lo que se te ha entregado, sino entender que lo que se te ha entregado podría tener mil y un formas. Entonces es ahí cuando comprendes que en vez de ser contraposición, es lo que permite la movilización de lo real, porque si no lo real sería estático, no se podría mover, sería algo rígido, dado por sentado, y en ese sentido no se podría hacer ningún activismo, ni siquiera pensándolo
términos de lo físico. No mutante, no cambiante, No no cambiante, adaptativo, ex- no reformulable. La realidad todo el tiempo se está, o lo que llamamos realidad, está todo el tiempo reformulándose. Por decir un tema que ahorita yo quiero que tratemos, así sea brevemente, como es el caso de la identidad de género. Si eso es así, digamos, en los espacios que visitamos o que construimos cotidianamente, ¿cómo será, digamos, en espacios que se están construyendo desde otros escenarios, otras plataformas y otras maneras de estructurarlos y denunciarlos? Entonces, ¿cómo sería? Ahorita estabas usando a Deleuze y a Guattari, particularmente a Deleuze, para pensar la noción de lo virtual asociada como en una de las manifestaciones de lo real y de la realidad. Dinos un poquito más acerca de ello. ¿Cómo entonces entender, no sé, por ejemplo, me gustaba mucho ahorita que estabas hablando de esa persona que tiene una serie de discapacidades y que tiene un mundo, un universo afectivo, experiencial, de conocimiento, etcétera, en un videojuego particular, por ejemplo, y cómo allí su vida o su personalidad o sus afectos o su corporalidad está teniendo fluido, está fluyendo, que de repente en lo que llamamos realidad no está fluyendo, no es un cuerpo que se acepta, no es un cuerpo que tiene participación en los diferentes escenarios que realmente tienen una presuposición de cuerpo. Entonces, me parece que ahí también entra la noción de corporalidad. Cuéntanos un poquito qué pensarías o por dónde quieres coger esa línea que te lancé. No, claro, es que ahí se reúnen un montón de cosas que para mí son fundamentales en el pensamiento del cuerpo y el espacio, ¿no? Y también en lo de en las normas, en la idea de norma y en la idea de signo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso? Pues que si pensamos que lo virtual es la problematización de lo real, tenemos que entender que ya estamos virtualizados porque estamos hechos signos. No hay una realidad dada por sentado, sino que toda la construimos simbólicamente todo el tiempo. Y ahí es donde los videojuegos tienen una incidencia en la construcción tanto de corporeidades como de espacialidades, precisamente porque te permiten repensar de una manera mucho más fluida cuál es ese cuerpo que habitas y cuál es ese espacio que habitas. Pensaba yo cuando empezabas la pregunta en un gesto muy bonito de una persona que decidió voltear Mario Bros. Algo tan simple como voltearlo, que no transite de izquierda a derecha como nuestro lenguaje occidental. Entonces, si ahí uno se da cuenta que hasta esa lógica occidentalista de cómo pensamos está emplazada en Mario Bros, que es un juego japonés, que ni siquiera es occidental. No lo había pensado, pero efectivamente hay una linealidad y hay una direccionalidad. Entonces, solamente, entre comillas, solamente cambiar la linealidad y la direccionalidad cambia la manera como tú tienes distribuidas tus sinapsis cerebrales. Claro, cómo nos entendemos en un espacio. Hay un concepto muy hermoso que trabaja Aubrey Enable, que es una pensadora de videojuegos tremenda, y me gusta porque es pensadora, es mujer precisamente trabajando en el campo de las ciencias sociales, los videojuegos, y ella toma a Sarah Ahmed y el concepto de orientación, y la orientación tiene que ver todo con el género y tiene que ver todo con la ubicación espacial, pero no simplemente porque nos estamos pensando en un entorno físico, sino qué significados le damos a ese entorno físico y qué significados nos damos a nosotros mismos para entendernos en un lugar en el mundo. Entonces, ese solo gesto que gira y que te hace ir hacia el otro lado y que te lleva al mar y hacia el otro lado, te revela una lógica del mundo que estabas ya dando por sentado. Entonces, esto tenía que ver, y retomando lo del cuerpo y lo del espacio, precisamente porque al brindarte el videojuego otras posibilidades de entender y de cuestionar y de ver, la realidad puede ser de otra forma, puedo escribir al revés, puedo llevar a Mario al otro lado, puedo construir otros cuerpos, en ese momento te revirtualiza, no porque estés en un espacio digital, sino porque te permite problematizar tu propia identidad, tu género, tu entorno, tus capacidades físicas, como en el caso de Evelyn, que le permitía tener un montón de relaciones que en su vida física no iba a poder tener y que pues lastimosamente falleció,
pero en el espacio en el que él podía construir otra identidad, que él era de hecho un agente secreto y un montón de cosas, pues podía vivirlas, podía vivir un primer beso, podría vivir un contacto que aunque parezca tan difícil, es posible tocar a través del videojuego. Y es muy bonito porque no es solo en su caso, sino creo que en la mayoría de personas que jugamos de una manera más afectiva, es decir, que nos dejamos tocar por el medio, incluso aunque no lo sepamos, entendemos la identidad de una manera mucho más fluida. Obviamente para mí, por ejemplo, entender lo queer empezó cuando empecé a estudiar y aprender un montón de cosas desde la academia, pero la manera en la que entró fluidamente todo este montón de ideas en mí, por la que no fueron extrañas, ni raras, ni nada, y por las que comprendí, ya, yo me identifico y me siento queer, es porque ya venía de un contexto en el que he fluctuado cuerpos. Hay algo muy importante en la forma en la que lo virtual permite también la comprensión de la identidad y de una noción de corporeidad, de lo que yo llamo las pieles de pixel, y que hace precisamente que sea mucho más fluido y que las pieles de pixel. Y como te decía, que yo entendiera dentro de mis afectos qué significa qué significa lo queer. Entonces, precisamente es la capacidad de fluctuar entre cuerpos. Hay un meme muy usado que dice que soy un gamer porque decidí no tener una sola vida, sino tener muchas. Divino. Pero yo digo, además de vidas, son corporeidades, además de vidas, son formas de cómo me ubico yo, cómo me oriento en ese mundo. Entonces, yo he visto casos de personas que les ayuda a entender sus identidades no binarias o sus propias transiciones, el poderse ver y proyectar a través de otros en los juegos. Por eso es tan importante en videojuegos como Cyberpunk, que fue de los primeros que empezaron a hacerlo, que sacaron al videojuego esa dicotomía que siempre te podían elegir, eres un chico o una chica, que era la elección de Pokémon, y te empiezan a decir, no, puedes hacer cuerpos fluctuantes, puedes hacer cuerpos no binarios, puedes poner las organicidades que tú quieras dentro de esa misma identidad de ese avatar, que el avatar no es solo una imagen o una proyección tal cual de ti mismo, sino es esa problematización de ti mismo, es cómo te vas a problematizar, cómo vas a entenderte de una manera mucho más fluida, cómo puedes cambiar e intervenir tus propios cuerpos. Y es más, cómo puedes todo el tiempo cambiar, que eso es lo que más me gusta. Que es emancipatorio, Claro, sobre todo, digámoslo así, Clarita, en una sociedad que restringe y castiga tantos cuerpos. sí. Y de repente tener como una oportunidad, un punto de fuga pensando en Deleuze y Guattari, en donde yo habito el mundo o ese otro mundo, esos otros espacios, esos otros universos, ¿cierto? Los habito desde mi deseo, desde mi proposición, y puedo de repente encontrar un lugar. Entonces, a mí me parece como muy sobrecogedor, ¿sabes? Cuando tú hablabas de un no lugar o un no espacio, pero este espacio me está dando a mí una posibilidad de ser y de ser muchos, muchas, Ujú. muchas. Entonces, me gustaría que nos sigas hablando de eso, un poco. Aquí entonces entra el cuerpo, entra la identidad o las identidades, Ujú. y también entra el género en términos, por ejemplo, posiblemente géneros fluidos. Cuéntanos un poquito ahí qué pasa con el género, qué pasa con los afectos, con los cuerpos. Por ejemplo, me gustaría que nos hablaras en ciertos videojuegos, como acabas de hacerlo, ¿sí? Acabas de decirnos cómo en un escenario me decían hombre o mujer, pero en otro me dicen, no, tú puedes fluctuar, tú puedes moverte, tú puedes tú mismo plantear algo que de hecho no sea dicotómico. Cuéntanos un poquito, pensando en específico en ciertos videojuegos. Claro, es que cuando uno piensa, por ejemplo, en Pokémon al inicio solo podía ser chico, y ahí está como esa lógica súper falocéntrica de los videojuegos. Solo podía ser chico. Solo podía ser chico en la ¿Es en segunda serio? entrega, es en serio. Y el gran avance en la segunda entrega, pero en un remake de la segunda entrega, es decir, no fue en la segunda entrega en el lanzamiento, sino el remake, era que podías elegir ser chico o chica, y durante más de una década Pokémon funcionó como tienes que elegir ser chico y tienes que elegir ser chica. Ah, Pero qué eso impresión, sí, impresiona que me cuentes eso.
Pero precisamente hubo algo bonito con los juegos que mucha gente digamos que no los cataloga tan artísticos por siempre buscar una estética más hiperrealista, pero en un orden de ideas de que las balas y los disparos se vean más realistas, entonces por eso han sido un poco juzgados. Pero es curioso cómo esos mismos videojuegos, al presentar estas estéticas hiperrealistas, permitieron más posibilidad de personalización en los personajes y de mayor fluctuación. Entonces ha sido un choque muy grande porque mientras le apuntaban a un público súper falocéntrico, necropolítico, de pronto te despliegan un abanico de posibilidades y te dicen puede ser un personaje no binario, es más, puede ser un personaje transespecie, o puede ser un personaje cyborg, o puede ser un montón de posibilidades. Entonces, de hecho, ha chocado. Yo me acuerdo cuando en World of Warcraft decidieron cambiar el término y fíjate cómo son esos gestos tan sutiles, pero que cambian todo, que antes en World of Warcraft tenías cuerpo masculino o cuerpo femenino, de nuevo Pokémon, chico o chica. Y Ok. cuando en World of Warcraft deciden, vamos a llamarlo solo opciones de cuerpo y no les vamos a poner el rótulo hombre o mujer, entonces la comunidad estalla porque claro, de nuevo, te tiembla el mundo cuando Opciones cambias. de cuerpo. Opciones de cuerpo, fin. O sea, Sí. si tú quieres este cuerpo, pero quieres que se identifique como chico, chica, chique, o lo que tú quieras, o en fluctuación, que es lo más importante, la capacidad de cambio, de movimiento, de constante transformación y decidir siempre poder intervenir. Es muy la autopoiesis de Donna Haraway. Entonces tú ya tienes estos juegos como Cyberpunk o tienes, recientemente estrené un juego que se llama Fantasy Life, que precisamente se trata de puedes vivir muchas vidas en un solo videojuego. Él ya no te está Fantasy Life. Fantasy Life. Cuéntanos un poquito de dónde es, por cierto. Este es un estudio independiente, si no estoy mal, japonés. Es un juego que, digamos, no tiene mucha fama, es muy tierno, entre otras, es una estética muy tierna, pero lo que más me gustó cuando lo estrené el otro día es que ya no te está presentando género, te da múltiples opciones de cuerpo y tú eliges las opciones que a ti te gustan, las mezclas como tú quieras y haces el personaje que quieras, más de cero femenino, más de cero femenino, o si quieres híbrido, intersticial, incluso con rasgos que a mí siempre me han encantado tener estos rasgos animales que no es desde las lógicas rígidas ni de lo zoomorfo ni de lo antropomorfo, sino de esos lugares intersticiales en los que puedes devenir furro, digo yo. Entonces, estos juegos te presentan esa posibilidad y, por ejemplo, en juegos como los de Digimon, que Digimon es un gran concepto que surge de Tamagotchi. La creadora de Tamagotchi es la misma creadora de Digimon y sus subsecuentes juegos y series. La idea del Digimon es muy linda y era algo que de hecho afectaba mucho a quienes crecimos con la serie que decían, pero ¿por qué un Digimon puede ser chico? O sea, es chico cuando lo ves en su estadio chiquito, pero después cuando digievoluciona es chica y la digievolución es fantástica porque no es una evolución lineal, rígida, sino que siempre puedes volver y volver a evolucionar en otra cosa y volver a transformarte. Entonces los juegos de Digimon son fantásticos porque es esa lógica y el mismo Digimon evoluciona, cambia de género, puede volver a su estadio anterior, evolucionar en otro, no tener género. Entonces los videojuegos también han abierto un lugar de reflexión y es muy bonito precisamente porque el lugar de reflexión de los videojuegos cuestiona un lugar en el que están emplazados los videojuegos. Entonces tenemos lugares de comunidades súper hostiles donde, como te comentaba, ponen letreros de buscamos Big Dick DPS, que es un daño muy grande, siempre se asocia a la idea falocéntrica de a más macho, más daño haces. Entonces tienes estas comunidades ultraconservadoras que tienen arraigado todo el tema de género, todo el tema no sé, de todas estas cánones de lo binario, y de pronto tienes un videojuego que te está diciendo, puede ser una entidad fluctuante, puede ser una entidad móvil, puede ser una entidad no binaria, puedes ser literalmente cualquier cosa que quieras hacer en movimiento, es decir, despliegue de posibilidades y puedes sí habitar muchas vidas en el sentido de que tienes esos otros cuerpos que tú puedes intervenir todo el tiempo y que puedes cambiar del uno al otro. Y ahorita mencionaste algo que me da curiosidad y es, por un lado, digamos que tenemos estas grandes compañías Ujú. que tienen, digamos que toda la robustez económica, por cierto, para producir unos videojuegos extraordinarios con digamos, con un arte y unas animaciones exquisitas y deliciosas. Pero estas operaciones que nos estás contando,
como de apertura, de romper hasta las estructuras más estáticas y más, llamémoslas conservadores, ¿se dan en los videojuegos independientes o no necesariamente? Cuéntanos un poquito cuáles son las lógicas que hay entre estas grandes corporaciones y personas que literalmente pueden desarrollar un extraordinario juego en un garaje. Claro, por ejemplo, se me viene a la cabeza videojuegos como Undertale y Deltarune que son hechos por una sola persona, o sea, un desarrollador independiente que hace todo y por eso se demora un montón sacando cada entrega y que son estéticas más precarias, pero hay que entender algo con los videojuegos y es que no es necesariamente que una mejor estética es hiperrealismo y ya, sino que hay muchos lenguajes visuales desde los que se pueden valer las compañías, tanto independientes como las enormes, para dar una apuesta política particular de cada juego. Entonces, esta compañía que hace, pues no esta compañía, sino el creador de Deltarune y de Undertale, él trabaja estética pixel, o sea, estética pixel y lo más sencilla, simple posible. Y es un videojuego hermoso porque uno te presenta personajes, protagonistas no binarios. En ese caso, pues hay videojuegos en los que tú puedes interpelar tu cuerpo, hay videojuegos en los que tienes un personaje específico, pero estos personajes de estos videojuegos no son determinados en un género y además lo más lindo de estas dos entregas es que primero te presenta la lógica, tú matas, te haces más fuerte, etcétera, pero cuando vas avanzando te das cuenta que esas decisiones de matar al otro son decisiones éticas que tienen una implicación en lo que está sucediendo con tu alma. Entonces tú decides si continúas matando, llegas a una resolución de juego, pero si entiendes que hay otras maneras de resolver con los mismos personajes del videojuego las situaciones y tal vez dialogar, tal vez llegar a otros puntos, entonces hay otra resolución, hay otros finales y el juego es mucho más rico por ese lado que solo un final cortito al que llegas matando gente y ya y se pone en juego tu alma. Entonces hay videojuegos que tienen estas reflexiones tan profundas y que vienen de lo independiente. Otros videojuegos independientes que quisiera nombrar son los de Nomad Studio, que también tiene dos entregas. Ellos son una compañía ya no de una persona, sino empezaron siendo dos, un ilustrador y un programador, pero ya tienen como un equipo un poquito más grande, que sacaron esta entrega de Gris. El personaje, digamos, se asocia a lo femenino, pero lo bonito de Gris es que no está narrado, no está normado por el lenguaje, sino que todo lo que va sucediendo en el videojuego viene de las sensaciones, de las afectaciones al personaje. Entiendes que ella ha perdido el color y que ha perdido su propia voz, entonces en la medida en la que ella va recuperando su voz, se recuperan los colores del entorno, entonces empiezas a entender también esa relación entre cuerpo y espacio y trabaja mucho la idea de melancolía y de cómo se siente ella tremendamente deprimida, pero cómo va entendiendo y aceptando su propio proceso, no para que haya una resolución feliz en la que, bueno, ganaste y ya ella salió de la depresión, no, sino para que ella entienda su propio proceso y tú lo entiendes a través de ella. Entonces son narraciones no normadas que entran desde los afectos y su segunda entrega es también divina porque trata de la relación de maternidad precisamente porque es de una protagonista que tiene una relación intrínseca con un pequeño lobito, ahora que estábamos acá con los caninos hermosos, con un pequeño lobito al que ella tiene que cuidar porque el lobo no se puede defender en un entorno hostil. Entonces ella tiene que todo el tiempo tener conciencia de un otro del cual tiene que hacerse cargo. Pero a medida que va creciendo, ella va envejeciendo y te empiezas a dar cuenta que ese personaje se disminuye y es el que empieza a tener problemas en un entorno hostil, entonces es el lobo el que tiene que cuidarla. Pero el jugador tiene que vivir las dos existencias paralelas, entonces te presenta Divino. toda como toda la línea de gestos, de acciones que dan cuenta de esa maternidad y de todo el proceso que va desde cuido algo para que finalmente tenga que aceptar ser débil y que me cuiden a mí. Entonces son compañías independientes que no tienen estos gráficos hiperrealistas. En el caso de Gris y de los juegos de Nomad Studio, trabajan un estilo mucho más de ilustración, más tipo acuarela, pero digital. Pero son otras estéticas, pero te siguen hablando de otras posibilidades de entender la identidad, los afectos, lo nomádico. Los procesos vitales, de hecho las enfermedades Sí, y afectaciones físicas o mentales. totalmente. Me parece realmente muy, como muy conmovedor eso que cuentas de esta mujer y el lobo.
y cómo en algún momento de la vida de ambos, ¿no? Entonces hay todo un desarrollo, un periplo vital en donde el uno cuida al otro o a la inversa, quién necesita o quién es más vulnerable. Sí. Quería preguntarte ya para cerrar, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con Latinoamérica y los videojuegos? Hay muchas ramas por las que se podría responder eso, porque yo digo que hay lugares de pensar los videojuegos y es como la videojugadora que soy, como la pensadora en videojuegos que soy, y también como el desarrollo de videojuegos, que es otro terreno muy fuerte. Entonces, justo quería comentarte de un videojuego que encontré el otro día que me parece fascinante, que se llama Nahual Dien Snil, que es precisamente una entrega de una compañía independiente mexicana que toma toda la iconografía de la tradición mexicana para hacer un videojuego en el que hacen uso de sus elementos culturales para precisamente problematizarlos y que no solo sea lo exótico, sino como lo exótico también se revela ante esa idea de colonialidad latente. Entonces te presenta como dos personajes también que tienes que ir jugando en cada etapa de juego. El uno es un nahual y el otro es un conquistador, pero entonces es como todo le empieza a salir mal a este conquistador y es una idea muy burlona, muy juguetona dentro del juego de entender estos lugares del colonizador y el colonizado. Entonces ya empezamos a ver que en Latinoamérica también hay formas de entender esta otra vía de lo alterno, que los videojuegos fluctúa y que pone en movimiento y que desvincula de la idea binaria de hay una hegemonía y hay un alterno. Entonces, esta entrega me fascina por eso. Ya hay producción de videojuegos en Latinoamérica. Me alegra ver que hay videojuegos independientes porque hubo un momento en el que Latinoamérica se volvió solo como un lugar desde que pequeños estudios le hacían juegos a compañías más grandes que los vendían en idioma inglés y demás. Entonces es lindo ver y creo que como videojugadores o personas que apoyamos los videojuegos tenemos que buscar y ser activos en encontrar estos estudios que están trabajando desde Latinoamérica y que están haciendo producción. Pero también hay que entendernos como lugar de sentido en los videojuegos precisamente porque como videojugadores, en mi caso como jugadora latinoamericana, la hostilidad de las comunidades angloparlantes es tremenda. Entonces, siempre, ¿Verdad? sí, de hecho yo lo escribía en mi tesis, la letra ñ. Tú no consigues un teclado gamer con la letra ñ, empezando por ahí, desde el dispositivo lo sabes. Eso ya es aplastante. Es aplastante. Y por ejemplo, hay un juego que tenemos los latinos y es que si estamos en un servidor de un videojuego online, World of Warcraft, Final Fantasy, League of Legends, y queremos y sabemos que nos juntan con otras personas de otros lugares del mundo, del hemisferio norte, y queremos desesperarlos, solo presiona la letra ñ en el chat. Y cuando sale la letra ñ, ya, latinos, no, juegan mal, son malos, y te empiezan a insultar solo por ser latino. Y entonces, en mi caso, por ejemplo, siempre te dicen Mexicans, y cuando tú le dices, no, soy mexicana, soy colombiana, entonces te dicen, ah, sí, de dónde viene la droga y un montón de cosas, y empiezan a sacar todos esos Rotización más puntos. vulgar y agresiva. Entonces, creo que también como comunidad, ha sido algo fuerte cómo hemos ido enfrentando y es algo que toca orgánicamente, cómo se ha enfrentado también superar esa colonialidad del lenguaje del videojuego mismo en la que el hemisferio norte considera que todo el tiempo domina sobre el hemisferio sur en algo tan tonto como un espacio de los videojuegos y tonto no me refiero al el que el videojuego sea tonto, No. sino a que es tonto pensar que una idea de colonialidad que viene de tantos siglos pueda replicarse en algo tan contemporáneo como lo es el videojuego. Entonces es absurdo. Y pues bueno, eso genera roces, peleas, en muchos casos reportes en los que las compañías buscan hacer cosas y la resolución no me ha gustado tanto porque es como que ustedes tienen su reino, sus servidores para jugar, aparte de los reinos y servidores angloparlantes. Un Entonces, separatismo sí es separando en lugar de buscar del siglo XX sí, de en un coexistencia. escenario que, digamos, simplificando, es un escenario del XXI
Sí. con separatismos y estigmatizaciones del 20 o del 19. Y segregación, disfrazada de no segregación porque se supone que tenemos las mismas posibilidades, pero no. Y yo creo que hay algo que va a suceder, o sea, creo que no ha sucedido todavía, pero debe suceder algo en torno a lo que sucede con el idioma, porque precisamente es a través del idioma que saben que eres latino. Y cuando saben que eres latino por el idioma, es el idioma es el que es atropellado en primer lugar. Y ha llegado a tener tanta resonancia que los jugadores españoles se sienten discriminados porque cuando hablan en su idioma en servidores europeos, ¿qué piensan que son latinoamericanos? Y ellos como, no, soy latino, soy español, y los otros nos da igual. Entonces se vuelve una cosa de dominancia a través del lenguaje muy fuerte y creo que en este punto es un lugar de resistencia absoluta decir soy videojugadora, soy latina y soy mujer, ¿sí? Entonces creo que son esos lugares de resistencia que todavía estamos en pugna con esos lugares de centros hegemónicos que colonizan desde el lenguaje. Una última cosa me gustaría para cerrar, Clarita. Pero pues esto es un universo de un interés y me parece que está tan intocado y tan poco conversado. Eh, Cuéntame, ¿quién eres tú? Cómo te enuncias hoy que te veo con tus mechas azules y tus orejas? Eh, Cuéntanos un poquito de la performatividad y de los devenires cuando se está jugando, tú en ese caso como gamer slash pensadora. Bueno, es la pregunta más difícil, pero a la vez la más deliciosa, es saber quién soy yo. Yo soy multiplicidad, querida Ana. Sí, yo me identifico como el Tamagotchi. Yo cambio, muto, regreso, me convierto en otra cosa. Entonces creo que yo soy el conjunto, el entramado, la constelación de esas múltiples identidades y pieles de pixel que habito y también pieles físicas que habito. Entonces, muchas veces la respuesta fácil en el mundo es decirte, yo soy Claro Genio Nigarro Tarazona, soy comunicadora social, soy artista, pero también soy Lili Gumi y Lili Gumi es lindo porque ella es amalgama. Si ella no es que yo te diga, bueno, hay un personaje en un videojuego con el que me identifico mucho que se llama Lili Gumi. No, Lili Gumi es una potencia de personajes, es todos esos videojuegos que he habitado, los lazos que he creado con las personas con las que interactúo allí. Mis mejores amigos han surgido de los videojuegos y me llaman Lili. Entonces, Lili Gumi es una amalgama total, un enredo, una maraña de identidades múltiples que van desde lo femenino a lo masculino, pasando por lo no binario, por lo no humano. Nunca he identificado a Lili Gumi como humana. De hecho, algo que sucede en los videojuegos es que yo jamás elijo como lo humano para ser, sino que elijo de todas las otras alteridades. Entonces, tiene mucho de lo animal, tiene mucho de lo vegetal y es una existencia que le gusta estar en el intersticio. Entonces, yo soy Lili Gumi porque soy esa virtualización de mí misma, porque me entrego a lo virtual, no en el sentido de que te estoy diciendo ya soy como en un capítulo de Black Mirror, un pixel más, sino que me entrego a comprender mi propia existencia desde la virtualización, es decir, desde la problematización de mí misma, no entenderme como algo unitario, sino de permitirme devenir en estas muchas otras, otros y otras existencias a través de lo que me brindan esas diferentes pieles de píxel y estas otras pieles físicas que también tienen incidencia y que oscilan, ¿no? Entre la pantalla y lo que pasa conmigo físicamente y mi performance y la conciencia de que performo en el mundo. Y eso implica entonces varias espacialidades, varias modos de existencia que se suceden y se traslapan y vienen y van de la pantalla a, no sé, a este sofá. Y que implican también el cruce y la desfronterización entre realidad y ficción, que fue otra pareja que no tocamos tanto, y entre virtualidad y realidad, todo el tiempo traslapándose y alimentándose unas de otras. Y es muy bello, es pluralidad, no es individualidad, no es unicidad, es pluralidad, que también es una palabra que es terriblemente transgresiva y que molesta mucho al capitalismo, que uno diría que se basa totalmente en que uno tenga fe en la existencia de la individualidad
Y a mí me parece que esto se estructura de una manera tan profunda, todas como esas costuras que se supone que uno no debe descoser. Muchas gracias, Lili Gumi, Clara Eugenia, Devenires Múltiples, por estar acá en este encuentro, en esta conversación. Muchísimas gracias, Ana. Como siempre, conversar contigo es una delicia y pues bueno, acá estamos todas nosotras conversando contigo y me encanta porque de nuevo reitero, la afectividad es lo que más importa, tanto en el terreno de los videojuegos, en todo lo que hemos hablado, como en el crear espacios de conversación para pensar estos temas y muchos otros.